Mientras el mundo persigue el afecto, la aprobación y la ternura, él te invita a entender que el deseo, ese fuego incontrolable que arrastra a reyes, arruina imperios y enciende guerras, no se cultiva con flores, sino con sombra. Y que quien sepa manejarlo, dominará no solo a los cuerpos, sino a las almas. Porque el deseo no se da, se provoca. Y cuando logras que alguien te desee, no porque tú lo persigas, sino porque tú te ausentas, tú te niegas, tú te retiras, entonces tienes el poder. Este es el principio oculto que el florentino no escribió abiertamente en El Príncipe, pero dejó grabado entre líneas. No es una lección de política, es un manual de fuego emocional. Prepárate, porque aquí no hablaremos del amor romántico. Hablaremos del arte de generar deseo, del arma más letal que tienes si sabes usarla. El vacío como motor. Maquiavelo sabía que el alma humana no busca lo que tiene, sino lo que le falta. El deseo nace del vacío, y solo puede mantenerse si ese vacío no se llena por completo. En política, lo aplicó al poder. En relaciones, se traduce en algo más sutil, la ausencia que atormenta, la incompletitud que excita. Estudios psicológicos modernos respaldan esta idea, el deseo se intensifica cuando se activa la zona de incertidumbre. Es decir, cuando no estamos seguros de si obtendremos lo que anhelamos. En neurociencia, se conoce como sistema de recompensa dopaminérgico. No es la obtención lo que nos excita. Es la posibilidad. Por eso, quienes se entregan rápido, quienes se muestran siempre disponibles, terminan por apagar el deseo que alguna vez encendieron. Y quienes cultivan el misterio, el silencio calculado, la insinuación, el juego de presencias y ausencias, se convierten en objeto de obsesión. Maquiavelo no creía en la bondad inherente del ser humano. Creía en su necesidad de llenar vacíos. Esa es la base. El deseo es una búsqueda eterna de algo que intuimos, pero que nunca termina de llegar. Y es ahí donde entras tú, si sabes jugar con las sombras. El arte de no estar. No se trata de desaparecer. Se trata de estar, pero no del todo. De ofrecer un poco y retirar el resto. Como el escultor que no revela la figura completa, sino que deja mármol sin tallar para que el espectador imagine lo que falta. Este es el arte del deseo, estar lo suficiente para encender, pero no tanto como para saciar. Maquiavelo, al estudiar a César Borgia, notó cómo su presencia era tan poderosa como su silencio. Cuando Borgia hablaba poco, el silencio lo volvía enigmático. Cuando actuaba sin explicar, el misterio crecía. Y el misterio, desequilibra. En las relaciones humanas, esto se traduce en un principio brutal pero efectivo, quien es demasiado transparente, pierde. La transparencia absoluta mata el misterio, y el misterio es el alimento del deseo. Por eso el arma secreta de quien desea dominar no es la elocuencia, sino el cálculo. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo acercarse y cuándo irse. Y sobre todo, entender que a veces, decir no genera más deseo que decir sí. El deseo se domina desde la ausencia. Vamos a una historia real. María Callas, una de las sopranos más deseadas del siglo XX, no solo fue célebre por su voz. También lo fue por su forma de cultivar su ausencia. Mientras Onassis, el magnate griego, tenía a su alcance las mujeres más bellas, fue Callas quien lo obsesionó. ¿Por qué? Porque nunca lo necesitó. Porque sabía alejarse. Porque cada vez que él la quería, ella lo hacía esperar. Lo ponía en duda. Y eso le recordaba que ella era un enigma, no un premio. Maquiavelo lo diría así: los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de una oportunidad que creían tener asegurada. Lo que no se posee del todo, se desea más. El deseo, al igual que el poder, se basa en tensión. En escasez emocional. Si quieres que te deseen, no des todo. Y si ya lo diste, retírate. El vacío que dejes será el que te mantenga vivo en la mente del otro. El juego de la ambigüedad.
Uno de los principios más poderosos en la estrategia maquiavélica es la ambigüedad. Nunca reveles del todo tus intenciones. Jamás seas completamente predecible. Porque lo predecible es cómodo, y lo cómodo no se desea. En psicología, se llama intermitencia reforzada. Las recompensas inconsistentes generan más obsesión que las constantes. Así funcionan las máquinas tragamonedas, las redes sociales y los amores imposibles. La clave está en ser una contradicción viviente, frío y cálido. Cercano y distante. Disponible y ausente. Maquiavelo no escribió sobre relaciones amorosas, pero sus máximas sobre el poder encajan perfectamente aquí. Porque el deseo es un campo de batalla. Y quien lo domine, tendrá más que corazones, tendrá voluntad. Por eso, nunca seas completamente claro. Sé una pregunta sin respuesta. Una frase a medias. Una mirada que no termina de explicar. El deseo necesita espacio para imaginar. El dolor como adicción. Sí, también el dolor forma parte del deseo. Porque cuando alguien te hace sufrir, y tú asocias ese sufrimiento con placer posterior, te vuelves adicto. Esto no es romantizar el sufrimiento. Es comprender que el cerebro humano busca patrones. Y cuando el deseo viene mezclado con incertidumbre, silencio o pequeñas dosis de rechazo, se vuelve más intenso. Maquiavelo decía que el miedo es una herramienta más confiable que el amor, porque el amor depende de la voluntad del otro, y el miedo, de tu acción. En el deseo, esto se traduce así: quien es capaz de provocar un leve sufrimiento, una ausencia inesperada, una duda, un gesto ambiguo, deja una huella más profunda que quien solo da placer. Y es aquí donde el arma secreta del deseo se afila: no es dar todo, es dar, quitar y volver a dar. El principio de la superioridad emocional. Deseo no es igualdad. Es asimetría. El deseo más profundo nace cuando uno necesita y el otro controla. Eso no significa manipular con crueldad, sino entender un principio biológico: el que menos necesita, domina. Maquiavelo diría que para gobernar, debes parecer necesario, pero no dependiente. Que para ser respetado, debes generar la sensación de que podrías irte en cualquier momento. Lo mismo ocurre con el deseo. Quien es temido de ser perdido, es deseado. Por eso el mayor poder es la capacidad de irse. La autonomía emocional es el afrodisíaco más poderoso. No por lo que das, sino por lo que podrías quitar. ¿Y si te vas mañana? ¿Y si dejas ese vacío? ¿Quién llenaría ese espacio que antes tú ocupabas? Esa es la semilla del deseo, el miedo a perder algo que aún no se posee por completo. La tensión sexual no resuelta, el veneno más dulce. Maquiavelo jamás escribió sobre besos. Pero entendía perfectamente la lógica de una mirada que se detiene medio segundo más de lo permitido. Entendía la energía que se crea cuando alguien se acerca, pero no toca. Cuando se insinúa, pero no se da. Él hubiera dicho: no mates el deseo con gratificación inmediata. Prolonga la tensión. Aliméntala. La tensión sexual no resuelta es uno de los componentes más poderosos del deseo humano. No porque promete, sino porque sugiere. Porque no entrega. ¿Por qué mantiene viva la pregunta: ¿pasará algo o no? Y aquí está el truco maquiavélico. El verdadero poder no está en el clímax. Está en el suspenso. Cuando una persona siente que algo puede suceder, pero tú controlas el ritmo, el deseo se convierte en necesidad. Y la necesidad es un estado de vulnerabilidad. Tú decides si das, o si sigues alimentando la sed. ¿Lo notas? Eso ya no es coqueteo. Es dominio emocional. El arte de desaparecer, estrategia de sombra. Maquiavelo comprendía que el poder no se ejerce todo el tiempo. Se insinúa. Y luego se retira. Es la misma estrategia que usaban emperadores, líderes religiosos y grandes conquistadores. Hacerse desear no es estar presente. Es volverse ausente en el momento exacto.
¿Recuerdas a aquel que, justo cuando empezabas a sentir algo, desapareció? ¿Recuerdas cómo tu mente se obsesionó con la razón de su silencio? Eso no fue casualidad. Fue una sombra bien usada. Un retiro estratégico. Cuando tú te vas en el clímax de la atención, dejas una herida abierta. Una herida que sangra deseo. Una ausencia que se vuelve interrogante y, por tanto, obsesión. Y mientras el otro intenta entender tu distancia, tú reinas en su mente. Sin decir una palabra. Maquiavelo diría: retírate antes de ser comprendido por completo. La comprensión total mata el misterio. Y sin misterio, no hay deseo. El cuerpo como mensaje político. No es tu ropa. No es tu rostro. Es tu postura. El cuerpo, decía Maquiavelo, debe ser leído como una declaración de intenciones. No como una súplica. Observa a los poderosos. No se mueven rápido. No sonríen por compromiso. No buscan atención. La atraen. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal revela la narrativa interna. Y quien parece cómodo consigo mismo, quien no necesita complacer, proyecta algo valiosísimo, valor percibido. ¿Quieres volverte deseado? Camina como si supieras que vales. Mira como si no necesitaras aprobación. Ocupa el espacio como si ya fueras dueño de él. Y, sobre todo, recuerda esto. El cuerpo que no busca, provoca búsqueda. El precio como símbolo, deseo y valor. Maquiavelo nunca creyó en la generosidad sin cálculo. En su visión del mundo, todo lo que es entregado sin medida, pierde valor. El ser humano, por defecto, desprecia lo que le es dado con facilidad. ¿Quieres ser deseado? No seas barato. No seas accesible. No estés siempre. El precio crea percepción. Y la percepción crea deseo. Esto se ve en todo. Desde los perfumes hasta las relaciones. Lo que cuesta, se cuida. Lo que se regala, se olvida. Hazte costoso. Pero no hablamos de dinero. Hablamos de tu energía. De tu atención. De tu tiempo. Entrega con pinzas. A sentir que compartir un momento contigo es un privilegio. No una rutina. Maquiavelo lo sabía. El deseo no se gana. Se negocia. Con inteligencia. Con sutileza. Y con frialdad. El ritual del desapego. Te han enseñado que para ser amado, debes entregarte por completo. Te mintieron. Maquiavelo te diría: el que más ama, pierde. El desapego no significa frialdad. Significa poder. Significa que tu mundo no se derrumba si alguien se aleja. Que tu valor no depende de que te elijan. Esto genera un aura que pocos entienden, pero todos sienten. El aura del imán. Tú no persigues. Pero atraes. Tú no suplicas. Pero fascinas. Porque ¿quién está en paz consigo mismo? Irradia algo que los rotos desean. Algo que los inseguros necesitan. Y en ese equilibrio frío y misterioso, nace el deseo más fuerte de todos. El de ser elegido por quien no necesita elegirte. Deseo y crueldad, la tentación de lo prohibido. Maquiavelo no temía ser llamado cruel. Él entendía que parte del deseo humano nace de lo prohibido. De lo que no se debe. De lo que parece peligroso. ¿Y sabes qué es lo más atractivo para una mente reprimida? Alguien que no juega con las reglas. Alguien que no se disculpa por su intensidad. Alguien que, en medio de un mundo tibio, quema. Aquí entra una de las armas más poderosas del deseo. La rebeldía emocional. No temas parecer incorrecto. No temas parecer salvaje. No temas parecer impredecible. Esa energía oscura y libre es adictiva. Porque la mayoría finge pureza. Y tú, te conviertes en pecado.
Y el pecado siempre es más atractivo que la virtud. La frialdad como erotismo. Maquiavelo tenía claro que la pasión desbordada no siempre atrae. A veces repele. Lo que seduce es la frialdad. El control. La mirada que no cambia. La voz que no tiembla. El gesto que no se acelera. La frialdad no es ausencia de emoción. Es la emoción domesticada. La pasión bajo dominio. Y esa imagen genera un efecto brutal en el otro. Si él o ella no se altera por mí, ¿quién demonios lo altera? Y entonces empieza la guerra interna. El deseo de romper tu calma. De conquistarte. De hacerte perder ese control, aunque sea por un instante. Porque esa frialdad. Esa compostura. Es puro erotismo psicológico. Es la montaña que todos quieren escalar. El muro que todos quieren derribar. La esfinge que todos quieren descifrar. Y mientras tanto, tú decides si sonríes. O si sigues siendo hielo. El deseo nace del conflicto interno. Maquiavelo, con la mirada aguda del estratega, entendía un principio eterno del alma humana: nada que viene fácil es verdaderamente deseado. Pero hay algo aún más perverso: lo que produce conflicto, fascina. Cuando alguien nos da tranquilidad absoluta, el cerebro se relaja. Cuando alguien nos confronta, nos confunde, nos hace dudar, el cerebro se activa. Busca respuestas. Se engancha. Este es el principio del deseo inconsciente. Lo que no comprendemos, lo queremos entender. Lo que nos hiere levemente, lo queremos conquistar. Lo que nos crea tensión, lo queremos resolver. Ahí entras tú, con tu aparente contradicción. Eres dulce, pero frío. Cercano, pero lejano. Presente, pero inalcanzable. Y ese enigma, ese bendito enigma, es lo que mantiene viva la obsesión. No estás jugando a los sentimientos. Estás dominando el deseo con la técnica más antigua: crear dilemas emocionales. Así funciona el poder psicológico. Así se forjan los vínculos que no pueden romperse. Porque quien te desea, no busca placer. Busca resolver el incendio que le dejaste dentro. La nobleza de ser egoísta. Sí, lo leíste bien. Maquiavelo habría defendido una idea incómoda para la moral tradicional. Ser deseado exige egoísmo emocional. No es crueldad. Es priorizarte. Es elegir no entregarte por necesidad. Es decidir que tu energía es limitada y sagrada. ¿Te han llamado distante? ¿Frío? ¿Difícil? Son buenas señales. Significa que tu presencia ya tiene peso. Que no estás disponible como cualquier cosa. Que tu atención no es una limosna, sino un regalo, raro y valioso. Y por eso, te buscan. Te analizan. Te desean. El egoísmo no es una máscara. Es una barrera protectora. Y también, un filtro. Solo quien tiene la capacidad de esperar, de observar, de esforzarse, te alcanzará. Y en esa espera, el deseo crece. Y cuando finalmente te tienen, no te sueltan. Porque tú no fuiste gratuito. Tú fuiste una conquista. Y las conquistas no se olvidan. La mirada que rompe almas. No hay caricia que iguale el poder de una mirada sostenida. Maquiavelo sabía que el poder no siempre se grita. A veces, se observa en silencio. Una mirada bien usada puede crear deseo sin tocar. Puede decir te quiero y no te necesito al mismo tiempo. Puede ser un abrazo y una amenaza. El deseo nace en los ojos. Pero no en unos ojos vacíos. Sino en aquellos que dicen: no te necesito, pero me interesa jugar contigo. ¿Te das cuenta del filo de esa frase no dicha? Eres deseo, pero no obsesión. Eres fuego, pero contenido. Eres profundidad, pero no urgencia. Tu mirada debe hablar en ese lenguaje. Y el lenguaje es claro. Tú no me defines. Pero si te elijo,
te vas a acordar de mí el resto de tu vida. El poder de no responder. Vivimos en un mundo de inmediatez. De mensajes vistos. De ansiedad por el doble cheque azul. De corazones enviados al instante. Pero Maquiavelo te enseñaría otra cosa. El silencio es respuesta. No responder es un acto de control. Es un mensaje invisible. Un susurro frío que dice: no me muevo por tus ritmos. Tú te adaptas al mío. El poder no está en ser grosero, sino en ser imperturbable. En mostrar que tu mundo no se altera por un mensaje. Que tu deseo no se activa por impulso. ¿Quieres volverte inolvidable? Sé el que no corre. Sé el que no insiste. Sé el que responde cuando quiere. Y ese pequeño acto de frialdad elegante despierta una marea en el otro. Porque, de pronto, tú no eres uno más. Eres el que no se puede controlar. Y todo lo que no se puede controlar, se desea con furia. La presencia que pesa. No es necesario gritar. No es necesario impresionar. No es necesario demostrar. Maquiavelo comprendía que los grandes líderes no hacían ruido. Simplemente, estaban. Y su sola presencia alteraba la atmósfera. Incomodaba. Imponía. Seducía. Tu presencia debe ser así. Una carga emocional. Un misterio contenido. Un perfume invisible que todos sienten, pero nadie identifica. ¿Quieres generar deseo? Ocupa el lugar con lentitud. Mira sin apuro. Habla bajo. Mueve tus manos con control. Y, sobre todo, no expliques quién eres. El que se explica, se justifica. Y el que se justifica, se rebaja. Tú eres presencia. No discurso. Eres impacto. No promesa. El arma secreta definitiva, el desapego emocional selectivo. Aquí llegamos al núcleo más oscuro, más frío, más poderoso del deseo maquiavélico. El desapego emocional selectivo. No se trata de no sentir. Se trata de elegir cuándo sentir, y con quién. Esto desconcierta. Desarma. Desorienta. Porque la mayoría de las personas vive como una hoja al viento emocional. Se altera por cualquier cosa. Se entrega demasiado rápido. Se quiebra con una mirada de rechazo. Tú no. Tú dominas. Sientes, claro. Pero no desde la urgencia. Desde la elección. Te involucras, pero no te diluyes. Conectas, pero no te pierdes. Te interesas, pero no suplicas. Y ese equilibrio brutal. Ese autocontrol casi inhumano. Hace que el otro se consuma por dentro. ¿Por qué no me necesita? ¿Por qué no sufre por mí? ¿Qué tiene que yo no? Y ahí está la trampa perfecta. La trampa que Maquiavelo usaría con precisión quirúrgica. Te desean más mientras tú pareces desear menos. El magnetismo de la imprevisibilidad. Maquiavelo observó que las personas más temidas, y también las más deseadas, compartían una cualidad esencial: nadie podía predecir su próximo movimiento. Y aquí entra un principio psicológico profundo. El deseo se alimenta del caos controlado. La mente humana busca patrones, busca orden. Pero cuando se enfrenta a alguien impredecible, se bloquea. Y, paradójicamente, se fascina. ¿Por qué? Porque cada interacción se vuelve un acertijo. Porque nunca sabes si te va a sonreír o a ignorar. Si te va a acercar o a rechazar. Y así nace el pensamiento obsesivo. ¿Qué hice mal? ¿Por qué hoy fue frío y ayer fue dulce? ¿Por qué no entiendo lo que pasa? Esa es la energía que el verdadero estratega domina. La incertidumbre emocional. No estás siendo injusto. Estás creando profundidad. Estás dejando claro que tus emociones no son lineales ni previsibles. Y por eso, te conviertes en adicción.
La verdad sobre la necesidad. Maquiavelo despreciaba una sola cosa por encima de todo, la debilidad emocional visible. Él sabía que cuando demuestras que necesitas al otro, lo alejas. Porque la necesidad es peso. Y el deseo odia el peso. ¿Has sentido alguna vez cómo se va apagando el interés de alguien apenas percibe que estás demasiado disponible? ¿Demasiado atento? ¿Demasiado emocionado? Es biología, no maldad. El deseo se enciende en el vacío. Muere en la certeza. Tú debes hacer lo contrario. No necesitas. Eliges. No te apegas. Observas. No persigues. Giras lentamente y permites que te sigan. Así cambia la energía. Y cuando ya no pareces necesitar, te vuelves necesario. El peligro de la transparencia total. Vivimos en una era que idolatra la sinceridad absoluta. Te dicen, sé tú mismo, cuéntale todo, exprésate sin filtros. Pero Maquiavelo se reiría de ese consejo. Porque la transparencia total elimina el misterio. Y sin misterio, no hay magnetismo. El deseo no nace de lo que se ve claramente. Nace de lo que parece oculto. De lo que se intuye. De lo que se siente, pero no se dice. Si todo de ti está expuesto, ¿qué queda por descubrir? ¿Dónde está el arte en una alma que se desnuda sin pausa? ¿Dónde está el encanto de alguien que se vuelve obvio? No se trata de mentir. Se trata de proteger tu núcleo. De no regalar tus cicatrices a cualquiera. De mostrar apenas una silueta y guardar el templo. Porque si te haces completamente accesible, te vuelves completamente prescindible. La alquimia del peligro. ¿Alguna vez te ha atraído a alguien que sabías que podía romperte? Esa atracción. Ese deseo que arde y da miedo al mismo tiempo. No es casualidad. Maquiavelo sabía que hay algo en el alma humana que se siente viva cuando se acerca al abismo. Cuando toca lo prohibido. Cuando huele el peligro. Y aquí entra el arquetipo del amante letal. No el que hiere por deporte. Sino el que parece demasiado intenso. Demasiado libre. Demasiado inmenso para ser contenido. Esa energía intimida. Pero también arrastra. Porque el deseo, en su forma más salvaje, no busca seguridad. Busca fuego. Busca colisión. Busca algo que lo saque del aburrimiento del mundo predecible. ¿Quieres volverte inolvidable? Conviértete en ese peligro con alma. En ese abismo con belleza. En esa tormenta con sonrisa lenta. Y no necesitarás seducir. Porque ya habrás convertido tu presencia en adrenalina. La ausencia como estrategia final. Llegamos a uno de los principios más radicales de Maquiavelo en su visión del deseo. El arma secreta más poderosa es desaparecer en el momento exacto. Y no como castigo. Ni por manipulación. Sino como acto maestro. Porque el deseo necesita tiempo para inflarse. Para crecer en el vacío. Para imaginar, reinterpretar, reconstruir lo que ya no tiene delante. Cuando tú te vas sin anunciarlo, dejas un eco. Un eco que no muere. Un eco que empieza a multiplicarse dentro del otro. ¿Dónde está? ¿Por qué se fue? ¿Volverá? Y en esa duda, naces de nuevo. Más grande. Más intenso. Más deseado. Volver después de un retiro estratégico no es volver igual. Es regresar como un fantasma hermoso que nadie pudo olvidar. Ese es el arte final del estratega. Saber cuándo aparecer y cuándo desvanecerse como un mito. Deseo, poder y legado. Lo que Maquiavelo entendía, y pocos comprenden, es que el deseo es una forma de dominio silencioso. No se trata de ser amado. Ni siquiera de ser deseado por un rato. Se trata de ser inolvidable. Y eso se logra con una vida construida desde el interior. Una identidad sólida, misteriosa, elegante y libre. Tú no eres un objeto de deseo.
Tú eres el autor del deseo. El arquitecto del fuego. El alquimista que, sin tocar, enciende. El soberano de un reino invisible, donde cada mirada, cada silencio, cada pausa, tiene intención. Maquiavelo lo sabía. Quien entiende esta arma secreta, ya no vive como los demás. No ama como los demás. No pierde como los demás. No olvida como los demás. Porque ha tocado el núcleo del poder emocional. Ha mirado a los ojos al deseo. Y ha aprendido a domarlo. La historia nos lo confirma, figuras que dominaron el deseo sin hablar de amor. No necesitas inventar. Basta mirar hacia atrás. La historia está llena de personas que nunca dijeron te necesito, pero que fueron deseadas como dioses. Y no por belleza. No por ternura. Sino por su capacidad para mantenerse en el centro del deseo ajeno sin perder su centro interno. Cleopatra. No fue solo por su apariencia, sino por el enigma que la rodeaba. Sabía cuándo mostrarse y cuándo desaparecer. Sabía jugar con el silencio, con el perfume de lo prohibido, con la inteligencia despiadada. César y Marco Antonio no solo la amaron. La desearon incluso mientras ella se alejaba. Napoleón. Nunca pidió atención. La absorbía. Su aura no era dulce, era salvaje. El que se acercaba sabía que podía ser devorado, pero igual se acercaba. Porque era imposible resistirse a alguien que proyectaba poder absoluto, incluso en el amor. María Callas. Fría, distante, intensa. El mismo Aristóteles Onassis, magnate griego, dejó a la mismísima Jackie Kennedy por ella. ¿Por qué? Porque Callas no era accesible. Era un desafío. Una sinfonía de contrastes. Y los contrastes encienden el alma. Estos nombres, y tantos más, fueron profundamente deseados por aplicar sin saberlo el principio de Maquiavelo. Haz que te deseen no por lo que das, sino por lo que retienes. El alma oscura de la atracción. El deseo más profundo no nace de la paz. Nace del abismo. Maquiavelo habría disfrutado viendo cómo la psicología moderna confirma lo que él intuía. El deseo está íntimamente conectado con el trauma, la falta y la sombra. Esto no significa que tengas que herir para ser deseado. Pero sí debes comprender esto. Quien no ha sido herido, no desea con fuerza. Y quien no muestra una sombra, no atrae con intensidad. Porque lo que el alma busca no es perfección. Es verdad. Y la verdad duele. La verdad enciende. La verdad rompe defensas. Muestra tu lado oscuro, cuidadosamente. Insinúa que has vivido cosas que no todos soportarían. Deja rastros de cicatrices escondidas. Y verás cómo quienes están listos para el fuego, no huyen. Se acercan. Se arriesgan. Te desean. La diferencia entre ser querido y ser deseado. Muchos cometen el error de confundir cariño con magnetismo. De pensar que ser buenos, atentos, generosos, genera deseo. No. Eso genera aceptación. Aprecio. Incluso afecto. Pero el deseo es otra criatura. Más salvaje. Más visceral. El deseo se enciende cuando hay algo que no se puede explicar. Cuando alguien te desconcierta. Cuando alguien te saca de tu eje. Maquiavelo te lo diría con claridad brutal. Asterisco asterisco si te quieren demasiado rápido, algo estás haciendo mal, asterisco asterisco. Porque el verdadero deseo exige tensión. Exige distancia. Exige respeto. No te conformes con que te quieran. Apunta a que te sueñen. A que te maldigan en su almohada por no entenderte. A que se rían contigo, y luego te extrañen con rabia. Eso no se logra con ternura. Se logra con misterio. El principio amoral del poder emocional. Aquí llegamos a uno de los bloques más incómodos. El deseo no sigue las reglas de la moral. No importa si eres buena persona.
No importa si eres transparente, sincero, amable. Eso puede hacerte querido, pero no irresistible. Y tú estás aquí para conocer el arte maquiavélico, no para hacer amigos. El deseo se enciende cuando se toca lo prohibido. Cuando se percibe peligro. Cuando se olfatea poder. Por eso, los que generan más deseo no son los más éticos. Son los más auténticos. Los más autónomos. Los que no se disculpan por su oscuridad. Maquiavelo no hablaba de ética. Hablaba de resultados. Y en el terreno del deseo, el resultado que importa es uno. ¿Te recuerdan después de que te fuiste? Si la respuesta es sí, has ganado. No con trucos baratos, sino con estrategia emocional pura. Como convertirte en un mito viviente. Aquí, en el último tramo de esta parte, entra la alquimia final. Porque lo que estás aprendiendo no es solo cómo ser deseado. Es como asterisco asterisco convertirte en leyenda. Una leyenda no se explica. No se justifica. No se entrega por completo. Una leyenda aparece, deja huella, y se va. Tú debes convertirte en eso. Alguien que no compite. Alguien que no ruega. Alguien que, sin hacer ruido, entra a la mente y se queda allí, tatuado en lo más profundo. ¿Cómo? 1. Cultiva el silencio. Haz del misterio tu idioma. 2. Asterisco hazte costoso. Tu tiempo, tu presencia, tu energía, deben ser escasos. 3. No temas que te odien. El deseo y el odio comparten raíces. Quien te odia por desearte, jamás te olvida. 4. Controla tu aura. Viste con intención. Camina con peso. Habla con lentitud. Mira sin miedo. 5. Retírate antes de ser comprendido. El mito se construye cuando se extraña. No cuando se entiende. Y entonces, sin darte cuenta, te volverás un punto de inflexión en la vida de los demás. Una herida bella. Una sombra que ilumina. Una figura que, incluso años después, sigue siendo deseada, en silencio. La neurociencia confirma a Maquiavelo. Lo que Maquiavelo intuyó con instinto y experiencia, la ciencia moderna lo ha probado con escáneres cerebrales. El deseo humano no se enciende en las zonas del cerebro asociadas a la lógica o la ética. Se enciende en los centros de recompensa, los mismos que responden a drogas adictivas. El núcleo accumbens, la amígdala, la corteza orbitofrontal. Estos son los reinos donde el deseo nace, crece y arde. Y lo más fascinante es esto. El deseo se intensifica cuando hay incertidumbre. Cuando el estímulo es intermitente. Cuando hay un sí disfrazado de quizás. Los psicólogos lo llaman refuerzo intermitente variable. ¿Te suena? Es exactamente lo que Maquiavelo practicaba sin llamarlo así. Apareces un día y eres fuego. Desapareces otro, y eres hielo. El cerebro del otro se vuelve loco. No sabe qué esperar de ti. Y como un jugador adicto en una máquina de azar, sigue apostando. Con la esperanza de que esta vez, lo recompenses. Ese es el secreto del deseo duradero. No la constancia, sino la imprevisibilidad dosificada. El deseo como religión. Hay personas que creen en dioses. Otras creen en ti. Y cuando alguien te desea desde las entrañas, no te ve como humano. Te ve como mito. Como símbolo. Como tótem. Ahí es cuando entras en la dimensión más sagrada del deseo. Te conviertes en religión personal. Y eso ocurre cuando te muestras poderoso pero compasivo. Distante pero sensible. Despiadado pero protector. Indomable pero justo. Esa combinación de opuestos despierta algo que ningún algoritmo puede replicar. La experiencia de lo sublime. Lo sublime no se toca. No se posee. No se entiende. Solo se adora. Y se teme. Y se persigue, sin descanso.
Maquiavelo sabía que si logras generar esa experiencia en alguien, ya no necesitas mantener el deseo. El deseo se mantiene solo. El principio de la fascinación selectiva. Hay un truco sutil que solo los grandes estrategas emocionales dominan. Ser frío con todos. Menos con una persona. Cuando tú muestras desinterés generalizado, pero abres un pequeño resquicio emocional solo para alguien. Ese alguien no se siente especial. Se siente bendecido. Porque tú no das tu luz a cualquiera. Tú eliges. Y esa elección genera una adicción. Porque quien recibe tu atención exclusiva se convierte en guardián de un privilegio. Un privilegio que teme perder. La exclusividad emociona más que la abundancia. No seas cálido con todos. No seas cercano con cualquiera. No seas lindo por defecto. Sé distante por norma. Y excepcionalmente cálido con una sola persona a la vez. Eso es alquimia. Eso es manipulación emocional elevada al arte. Y sí, Maquiavelo lo aprobaría. Cómo usar la nostalgia a tu favor. Una de las armas más ignoradas del deseo es la memoria. Maquiavelo lo entendía. La mente no desea tanto lo que ve como lo que recuerda. Y aquí entra en juego un concepto oscuro y hermoso. Crear momentos que, incluso si no se repiten, persigan. Eso significa que tu objetivo no es que te amen hoy. Es que no puedan olvidarte mañana. Y para eso necesitas dejar huellas emocionales imborrables. Una frase inesperada. Una despedida en silencio. Una mirada larga sin explicación. Un roce que no se repite. Una desaparición cuando más te esperaban. Todo eso se vuelve recuerdo. Y los recuerdos se transforman en fantasmas. Fantasmas que el otro no puede enterrar. Fantasmas que se convierten en deseo. Porque nada se desea más que aquello que ya no está. Que aquello que dolió. Que aquello que fue diferente a todo lo demás. Tú no estás para ser costumbre. Estás para ser leyenda. Un suspiro que se repite en la cabeza del otro, incluso en su cama, incluso cuando duerme con alguien más. Deseo, poder y manipulación ética. Hasta ahora hemos explorado el deseo desde una perspectiva de poder. Y puede que te preguntes, ¿esto es manipulación? ¿Es inmoral? Depende. Manipular es forzar. Pero seducir es revelar opciones. Maquiavelo jamás habló de engañar. Habló de entender el alma humana. Y usar ese conocimiento con precisión. Tú no estás jugando con los sentimientos. Estás activando los botones emocionales que ya existen en el otro. Y dándoles forma. La manipulación se vuelve ética cuando no promete lo que no entregará. Cuando no se disfraza. Cuando no finge amor, si lo que hay es tensión. Lo que estás aprendiendo aquí no es un camino para herir. Es un camino para crear deseo consciente. Un deseo que se basa en elección, no en adicción. Y ese es el tipo de deseo más poderoso. El que el otro reconoce, pero no puede resistir. El final de todos los juegos, volverse inolvidable. Maquiavelo, si viviera hoy, no estaría en TikTok. Ni rogando likes. Ni persiguiendo validación. Estaría en un rincón, observando. Midiendo. Sintiendo. Calculando el momento exacto para aparecer. Y cuando lo hiciera, no lo olvidarías. Ese es tu objetivo. No estar en todos lados. Sino estar en la mente correcta, en el momento exacto, con la intensidad perfecta. No ser popular. Ser memorable. No tener muchos seguidores. Tener pocos que no puedan dejar de pensarte. Porque el arma secreta del deseo no es la belleza. Ni el dinero. Ni siquiera el amor. Es el dominio silencioso de tu energía. Es la calma que proyectas cuando todos corren. Es la sombra que dejas incluso cuando ya no estás. Y cuando entiendes eso,
Cuando lo encarnas, cuando lo vives, ya no deseas ser deseado. Te conviertes en el deseo. La palabra no dicha, el silencio como conjuro. Maquiavelo, como todo verdadero estratega, sabía que el lenguaje más poderoso no siempre está en lo que se dice, sino en lo que se omite ***. El silencio no es ausencia de comunicación. Es una forma más sofisticada de transmitir un mensaje. Cuando tú callas justo cuando todos esperan que hables. Cuando tus labios no se abren pero tus ojos arden con intención. El otro empieza a interpretar. Y en esa interpretación, nace el deseo. Porque el deseo ama los vacíos. Ama lo que no está completo. Ama lo que debe ser imaginado. Las palabras construyen puentes. Pero el silencio construye abismos. Y los abismos, si se cruzan, no se olvidan. ¿Quieres dejar una marca que el tiempo no borre? Calla justo después de decir algo profundo. Calla cuando te preguntan cosas demasiado íntimas. Calla cuando te provocan. Deja que el otro se ahogue en sus propias conclusiones. Y así, sin decir nada, habrás dicho todo. El símbolo como arma. Maquiavelo sabía que el poder no siempre se ejerce con hechos. A veces, basta con un ***, símbolo bien colocado, ***. Los líderes más astutos no repiten discursos. Repiten gestos, atuendos, silencios, frases clave. Que se graban como fuego en la mente colectiva. ¿Quieres ser deseado incluso cuando no estás? Conviértete en un símbolo. Usa siempre el mismo tipo de fragancia. Aparece en momentos inesperados. Desaparece justo cuando comienzan a quererte. Habla con una cadencia propia. Viste con una coherencia estética impecable. Haz que cada parte de ti, tu mirada, tu forma de caminar, tu forma de tocar una copa de vino, se vuelva parte de una narrativa estética que el otro no puede ignorar. Porque lo simbólico trasciende el tiempo. Y el deseo no se apega al cuerpo. Se apega a los rituales. Y si tú te conviertes en un ritual mental, nunca dejarán de desearte. El cuerpo como obra de arte viva. El cuerpo humano, para Maquiavelo, no era solo carne. Era territorio político. Era escenario de poder. Cada gesto tuyo comunica algo. Cada forma de sentarte, de tocar, de moverte, es un lenguaje. El que desea dominar el deseo, debe moverse como un poema. No rápido. No caótico. No inseguro. Lento. Con intención. Como si cada movimiento fuera parte de una ceremonia. Ponte de pie como si lo hicieras frente a un altar. Mira como si tallaras con los ojos. Respira como si el aire fuera un arma. Tu cuerpo no está ahí para ser juzgado. Está ahí para transmitir una verdad profunda. No vine a agradar. Vine a marcar. Y quienes te observen, sentirán que están frente a algo que no se ve todos los días. Algo que no se toca sin pagar un precio. Algo que recuerda a los antiguos reyes. A las sacerdotisas. A los guerreros silenciosos que no suplican nada, pero lo reciben todo. La sombra del que se va. Hay algo en la despedida inesperada que despierta los demonios del deseo. Maquiavelo entendía el arte de irse. De desaparecer sin explicaciones. De dejar que el otro complete la historia. Y esa es una de las armas más secretas del deseo. El adiós incompleto. Cuando tú te vas sin dar cierre, sin dramatismo, sin rencor. Dejas un espacio abierto. Un vacío que nadie más puede llenar. Y ese vacío se convierte en recuerdo. Y ese recuerdo se convierte en obsesión. Y esa obsesión se convierte en mito. Por eso, cuando sientas que alguien empieza a quererte demasiado, ve pensando en cómo irte. No para siempre. Solo el tiempo suficiente para que te extrañe con rabia. Para que su mente se enrede en tus gestos. Para que compare cada nuevo rostro, contigo.
El que sabe desaparecer. Sabe convertirse en leyenda. El poder del tacto contenido. Muchos creen que tocar es igual a conectar. Pero Maquiavelo sabía que el tacto es un arma cuando se usa con maestría. No toques por ansiedad. No acaricies por necesidad. No invadas el cuerpo ajeno con torpeza emocional. Espera. Toca cuando no se espera. Cuando la tensión ha subido tanto que el más leve roce se vuelve un incendio. Y hazlo breve. Un toque de menos de 2 segundos puede tener más impacto que una noche entera. Porque deja la piel pidiendo más. Porque activa las memorias sensoriales. Porque transforma el cuerpo del otro en territorio en espera. El tacto no debe resolver. Debe abrir preguntas. Y cuando tú logras eso, cuando tocas para incendiar, no para calmar, te conviertes en un amante de otro mundo. Uno que no busca placer. Uno que construye imperios sensoriales con un solo dedo. La muerte simbólica, desaparecer para renacer más deseado. Hay momentos en que, para ser deseado de nuevo, necesitas morir simbólicamente, ***. Maquiavelo lo sabía. La rutina es el asesino del deseo. Lo predecible, apaga. Lo constante, adormece. ¿Sientes que ya no te desean igual? ¿Qué te volvieron paisaje? Muere. Desaparece de redes. Deja de escribir. Cambia tu estilo. Viaja sin anunciarlo. Hazte mito. Y cuando regreses, regresa diferente. Más oscuro. Más elegante. Más peligroso. Y no expliques tu ausencia. Solo deja que noten que ya no eres el mismo. Porque el deseo ama lo nuevo. Pero adora lo que ya conocía, pero ahora es distinto. Esa es la resurrección deseada. El renacimiento estratégico. La jugada final de un estratega emocional. El deseo como sistema filosófico. Maquiavelo no escribió sobre el deseo como lo haría un poeta, sino como lo haría un filósofo que disecciona el alma con bisturí. Y si llevamos su mirada al extremo, comprendemos algo incómodo. El deseo es una manifestación de poder. No de amor. Amar es un acto de entrega. Desear es un acto de apropiación simbólica. ¿Y qué desea el ser humano realmente? Lo que representa una carencia interna. El otro se vuelve el símbolo de algo que nos falta. Seguridad. Libertad. Misterio. Intensidad. Validación. Y ahí está el truco más maquiavélico de todos. Si tú logras representar para alguien lo que más le falta, te deseará incluso si le haces daño. Así de crudo. Así de cierto. Por eso, muchos aman a quien los humilla. Por eso, muchos se obsesionan con quien los ignora. Porque no están deseando a esa persona. Están deseando lo que creen que esa persona representa. Tú puedes usar esto para el bien. O puedes convertirte en una figura de destrucción emocional. Maquiavelo no te dice qué camino tomar. Solo te entrega la verdad. ***, el deseo no es justo. Es eficaz. El vínculo entre sufrimiento y deseo. Ahora toca mirar la cara más oscura de todas. ¿Por qué deseamos con más intensidad a quienes nos hacen sufrir? Maquiavelo lo sabía desde antes que Freud naciera. El alma humana se apega al dolor si ese dolor activa una herida previa. Quien te hace sufrir, pero no te destruye. Te mantiene en un lazo psicológico tan profundo que no puedes romperlo. Porque el dolor crea profundidad. Y donde hay profundidad, hay huella. ¿Significa esto que debas hacer sufrir para ser deseado? No. Pero sí debes entender que el deseo que nace sin conflicto, muere sin gloria. Si nunca hubo tensión, nunca hubo riesgo. Y si no hubo riesgo, no hubo deseo real. Por eso, los amores más intensos son siempre caóticos. Y los vínculos más suaves suelen desvanecerse con el tiempo.
Maquiavelo lo diría así. El deseo nace donde el alma se tambalea. Y por eso, quien logra hacerte sentir que podrías perder el control, te seduce más que quien te da calma. El deseo como libertad interior. Hasta aquí hemos hablado del deseo como un arma de poder. Pero hay un punto más elevado aún. El deseo como expresión de libertad. Maquiavelo admiraba a quienes no dependían del otro para validar su existencia. Porque el que se desea a sí mismo domina todos los demás deseos. Cuando tú ya no necesitas ser deseado, te vuelves deseable de forma automática. Cuando te sientes completo, los otros sienten que deben competir por entrar a tu mundo. Y esto es real, no espiritualidad barata. Porque el alma humana huele la independencia. Y se siente atraída por quien no la necesita. Por eso, el deseo más profundo se genera desde una paradoja. Cuanto menos deseas ser deseado, más intensamente te desean. Es el principio final del estratega emocional. Convertirte en un imán que no empuja. Un fuego que no ruega. Un símbolo que no busca. Un universo cerrado que atrae, sin abrir la puerta. El legado del estratega del deseo. Maquiavelo no escribió para que lo aplaudieran. Escribió para que lo recordaran. Y tú, si estás aquí leyendo estas líneas, no estás buscando likes. Estás buscando trascender. Porque sabes que hay algo en ti. Una herida, una inteligencia, una oscuridad. Que no encaja en el molde del ser simpático. Tú no quieres agradar. Tú quieres impactar. Y para lograr eso, debes aceptar este destino. El estratega del deseo nunca será entendido por la mayoría. Pero será recordado por todos los que lo conocieron. No eres el alma de la fiesta. Eres la sombra que todos notan aunque nadie hable de ella. No eres el que todos abrazan. Eres el que todos extrañan después. No eres el que grita. Eres el que aparece y el ambiente cambia. Y ese poder. Ese dominio sutil. Ese impacto sin esfuerzo visible. No se compra. No se hereda. Se entrena. Se vive. Se encarna. Y tú lo estás haciendo. La última máscara, tú eres el deseo. Cuando comprendes todo esto, la estrategia, la emoción, la estética, el vacío, la sombra. Ya no necesitas usar tácticas. Porque te has convertido en la táctica. En el arma. En el mito. Y cuando alguien te conoce, no entiende qué pasó. Solo sabe que después de ti, todo lo demás se siente incompleto. Eso es lo que Maquiavelo quería enseñar con su visión del deseo. No lo busques. Conviértete en él. Camina con el fuego contenido en la mirada. Habla con pausa. Escucha como si estuvieras escaneando un alma. Desaparece como si tu ausencia fuera parte del guión. Y reaparece con más intensidad de la que tuviste antes. Hazlo una y otra vez. Con ritmo. Con arte. Con sangre fría. Y al final, cuando todos intenten olvidarte, tú seguirás ahí. En una frase que dijiste. En una noche que marcaste. En una caricia que detuviste a tiempo. En un vacío que ya nadie pudo llenar. Tú no serás solo un recuerdo. Serás una maldición dulce. Un deseo eterno. Un eco que no se apaga. Y entonces, sin darte cuenta, habrás vencido al tiempo. Si el video te sirvió, no olvides darnos un like y suscribirte. Hasta la próxima.